Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la Semana de la Seguridad 2020 en su primera edición virtual. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento. En nombre del señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, del jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, coronel José Antonio Poveda Montes, y en nombre de la USATI, les damos la bienvenida a esta sesión, que cuenta con la colaboración de la Policía Nacional, Data y TIC Consultores y la Gerencia de Talento Humano. Nuestra conferencia del día de hoy se titula Incidentes de seguridad en tiempos de trabajo remoto. Esta conferencia es dictada por los doctores Nicole Rojas Tamayo y Rafael Hernando Gamboa Bernate, de la firma Data y TIC Consultores SAS. La doctora Nicole Rojas Tamayo es abogada de la Universidad Javeriana de Bogotá con una especialización en Derecho Comercial y una maestría en Derecho Económico. Cuenta con amplios conocimientos en Derecho Público y Privado desarrollados en más de 16 años de experiencia. Su enfoque está en tecnología, sistema de propiedad intelectual, promoción de la competencia, protección al consumidor, comercio electrónico y habeas data. Ha trabajado en el sector público con la Presidencia de la República, el Congreso de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se desempeñó como directora de regulación, asesora del despacho responsable de coordinar las relaciones internacionales y como encargada del equipo de proyectos especiales. En el sector privado, trabajó con Oracle para América Latina como responsable del área de Anti-Piracy Strategic Intellectual Property Software Advisor, en Quala como gerente legal y Corporate Government, así como en servicios postales de DHL Worldwide. Ha sido profesora de pregrado y en la especialización de Derecho Comercial de la Universidad de La Sabana y la Universidad Javeriana en Propiedad Intelectual y Competencia, así como coordinadora académica de la especialización de Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Ha sido Intellectual Property Focal Point del programa Iniciativa Universitaria de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, en Colombia, así como miembro del Consejo Académico Internacional para el Máster de Propiedad Intelectual de la Fundación Pons Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es conferencista nacional e internacional. Actualmente es abogada consultora orientada al diseño y gerenciamiento de estrategias jurídicas con enfoque de negocio, la gestión de asuntos corporativos y la regulación y resolución de controversias, especialmente en protección de datos personales, tecnología y propiedad intelectual. Por su parte, el doctor Rafael Hernando Gamboa Bernate es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con sendos másters en tecnologías de la información y privacidad, así como en propiedad intelectual, títulos otorgados por The John Marshall Law School en Chicago, Estados Unidos. Es Certified Data Privacy Professional, CDPP, en el marco del Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain. Ha trabajado con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y con el Consorcio Canales Nacionales Privados de Televisión, Caracol Televisión y RCN Televisión. En la ciudad de Chicago, trabajó en el Congreso de Iniciativas Legales en Latinoamérica, la LIC, de la American Bar Association. Es consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID y del Consejo Superior de la Judicatura. Miembro del Grupo de Estudios de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática GETPI de la Universidad de los Andes. Es autor de escritos sobre protección de datos, privacidad, tecnología de la información y derecho. También es profesor en la Maestría de Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del INFETEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Ciudad de México, en la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, la especialización de Arquitectura de Software de la Universidad Javeriana de Bogotá, la especialización de Seguridad Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, la gerencia de proyectos de la UNAP de Bucaramanga y en diversos otros programas de posgrado de varias universidades colombianas. También es conferencista nacional e internacional y en la actualidad ejerce como abogado, consultor y litigante, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
integrante de la lista A de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin más preámbulos, los dejo con los doctores Nicole Rojas y Rafael Gamboa, a quienes les cedo la palabra. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Contraloría, Coronel. Bueno, comenzamos con la presentación. Gestión de incidentes de seguridad en tiempos de trabajo en casa, teletrabajo, en tiempos de trabajo a distancia. Una visión sistémica desde una perspectiva jurídica y técnica. Va a comenzar Rafael presentándoles algunas consideraciones generales para luego pasar a temas más específicos y a las mejores prácticas que hoy por hoy deberíamos estar ejecutando nosotros dentro de este nuevo esquema virtual. Rafael. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Efectivamente, aquí lo que procuramos, lo que vamos a tratar de compartir son elementos de cómo a los que nos estamos viendo abocados, a los que nos estamos viendo enfrentados con esta nueva situación, en la que nos encontramos. Entonces, sin más, digamos que el orden en el que vamos a trabajar son estos 8 elementos, estos 8 capítulos en esta próxima hora y 40. Introducción, la gestión de incidentes, la regulación aplicable, todo este tema de dónde viene, los 10 tips o mejores prácticas en teletrabajo, recomendaciones para proteger datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo. Otro aspecto que surgió sin duda y es lo de la firma digital electrónica, cómo podemos manejar comunicaciones al interior de la organización y de la organización para afuera. Un poco estos temas se han venido desarrollando en la medida en que se generan o descubrimos nuevos desafíos, es lo que tratamos de solventar. El primero, sin lugar a dudas, fue el tema de la seguridad. Cuando nos mandan a trabajar en la casa, pues obviamente la primera inquietud que nos surge es, bueno, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Cómo es la conexión? ¿Qué puedo hacer y no qué puedo hacer? Y digamos que en este punto adelantémonos a mencionar un aspecto muy importante, y es que dentro de una organización existen roles y diferente tipo de información que manejan los distintos funcionarios, colaboradores, porque básicamente la sensibilidad de la información no será la misma del señor Contralor a la que podría haber, no sé, un pasante del SENA. Pues obviamente va a haber una diferencia bien importante entre la información que está manejando uno y otro. El uso de la tecnología en la lucha contra la pandemia es algo que nos afecta directamente a todos, porque todos somos receptores u objeto de cómo se están implementando distintas tecnologías y cómo, más importante, lo que está sucediendo es qué va a suceder en el futuro. Esto no es una especulación, esto es una realidad. Ustedes han oído el Corona App, es la aplicación oficial del gobierno colombiano para este tema. Cuando entramos a escudriñar un poco más en temas, aspectos de seguridad, de protección de datos, vemos que hay unos elementos que son susceptibles de mejorar y, por supuesto, un tema de conclusiones. Entonces, pues arrancando, primer tema, cuando hablamos de nosotros, cuando nosotros hablamos de incidentes de seguridad, es un tema incómodo, muy incómodo. ¿Por qué? Porque es que no queremos sufrir incidentes. Nosotros nos sentimos que somos invulnerables o queremos creerlo, pero lo cierto es que la vulnerabilidad hace parte natural de un sistema informático. Un sistema informático es esencialmente vulnerable y eso es algo que nosotros tenemos que entender y sobre todo comprender y aprender que estamos expuestos. El tema de la vulnerabilidad es una fila, como lo menciona en otras charlas el ingeniero Almanza. Nosotros estamos en una fila. Cada vez que el primero de la fila es el que va a ser afectado con un incidente de seguridad. Lo cierto es que cada vez que implementamos capacitaciones,
políticas, nueva tecnología, nos echamos atrás en la fila. Pero el riesgo existe, sin lugar a dudas existe. Entonces es un tema que no nos gusta tanto mencionar, pero hay algo muy importante. Cuando miramos el tema de la privacidad en estos temas de pandemia, de la casa, de todo, no podemos dejar pasar por alto algo que sucedió hace 20 años, hace poco menos de 20 años. Estoy hablando puntualmente con el tema del 11 de septiembre. Hace 20 años, digamos que yo tuve la oportunidad, o mejor dicho, coincidí mejor con que estaba estudiando las maestrías en los Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 fueron las Torres Gemelas, fue el Pentágono, fue todo lo que vino después en Madrid, en marzo, en París, etcétera, etcétera. Y lo que sucedió ahí fue algo muy particular. Yo estaba estudiando en ese momento una maestría en protección de datos. El tema de datos para mí era bastante exótico, por no decirlo menos, en la medida que hace 20 años no había un tema de datos fuerte en Colombia. Existían las acciones de tutela, pero bueno, un poco en Estados Unidos ya existía una conciencia muy fuerte que el Estado no podía meterse en temas de privacidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como decían mis compañeros, it's not government business, no es asunto del gobierno qué hago, qué dejo de hacer, qué tengo o qué no tengo que hacer. Y digamos, con esa mentalidad crecieron los norteamericanos. Acordémonos que histórica y culturalmente Estados Unidos surgió como país de los peregrinos huyendo de la persecución en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero un poco el tema es que lo de la privacidad era un principio muy, muy, muy arraigado en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Llegó el 11 de septiembre. Les dieron en el corazón a todos los norteamericanos y cuando se estaba medio decantando toda la situación, el gobierno salió y dijo, ¿sabe qué? Ciudadanos connacionales, si yo, Estado, hubiera sido más intrusivo en su actividad, yo hubiera podido detectar la llegada de unas personas con antecedentes. Hubiera podido detectar que estas señoras, estos personajes, se inscribieron en academias de aviación. Hubiera podido detectar que a estas personas les interesaba aprender a volar, más no a despegar ni a aterrizar. Todo eso se supo después en investigaciones. Lo cierto es que en ese momento de pánico, de desconcierto de la sociedad norteamericana, dijo, Estado, protéjame. ¿Y qué se expidió? La Ley Patriota. La Ley Patriota, que básicamente lo que hacía era que eliminaba una serie de controles previos para interceptación, seguimientos, monitoreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que desencadenó esto? Todo lo que hemos oído, Snowden, los Wikileaks y todas las situaciones, abuso, etcétera, etcétera. Pero hace 20 años, ¿cuál era la discusión? Era la privacidad frente a la seguridad. Señor Estado, protéjame a costa de mi privacidad. Es cool que me revise, me monitoree a mí y a todos mis semejantes para proporcionarme seguridad porque no quiero otro 11 de septiembre. 20 años después, ¿hoy en qué estamos? Hoy estamos y hablamos de coronavirus, donde tenemos aspectos, el mismo aspecto de la privacidad frente a un tema de salud pública. Hoy por hoy, yo quiero saber quién está enfermo, tal vez sí, tal vez no, quiero que haya un control, quiero que haya medidas de distanciamiento, quiero que si hay alguien con síntomas, no lo dejen entrar al sitio donde yo estoy ubicado. En municipios hemos visto que, por ejemplo, alcaldes han implementado mecanismos que nadie de afuera puede entrar. Yo controlo a mi gente, pero yo no quiero que vengan extranjeros. Esta mañana leíamos en el periódico la noticia de San Andrés que tenían totalmente controlado el coronavirus, pero resulta que llegó una embarcación que era un viajero frecuente y ¡juá! Se disparó porque en ese barco venían 15 personas con coronavirus, ya comprobado, digamos que los índices se dispararon, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese es un tema que nosotros tenemos que entender que hoy por hoy la disputa se está dando en privacidad frente a salud pública. ¿Tengo yo derecho a mi privacidad? Sin lugar a dudas. Pero tengamos en cuenta otro tema, es ¿qué es más importante? ¿La privacidad individual o la salud pública general? Digamos que no vamos a entrar en ese bateo y simplemente tengámoslo ahí. ¿Cuál es el común denominador? La disponibilidad o la disposición a perder la privacidad. Hace 20 años por un tema de seguridad.
Hoy, por un tema de salud pública, más adelante lo vamos a ver con todas estas aplicaciones y un desarrollo tecnológico que venía dando. Principio. Entonces, aquí nosotros tenemos que analizar un par de temas. El primero, el principio de legalidad. Principio de legalidad, ustedes saben, yo como funcionario solo puedo hacer lo que me está expresamente permitido. El funcionario solo puede hacer lo que le está expresamente permitido, a contrario de el privado, quien puede hacer todo excepto lo que le está expresamente prohibido. Ese es un tema muy importante. La administración pública está cimentada en la confianza de los administrados. Yo confío en la Contraloría, yo confío que la información, el proceso de investigación, el recaudo de pruebas, etcétera, etcétera, está bien cimentado. Cuando hablamos un tema de incidentes y sé que eventualmente una Contraloría sufrió una afectación en sus sistemas informáticos, eso me hace deteriorar la confianza, porque viene el otro punto. Sin confianza no hay legitimación en la administración pública. La administración pública tiene su asidero, tiene su base, su fundamento en la confianza que me dan los asociados. La administración pública está al servicio de la sociedad. Y digamos, una línea muy tenue es la confianza. Es tenue, pero es muy fuerte, porque es que sin confianza, pérdida de confianza en las instituciones, digamos, ahí se deteriora absolutamente todo. Menciono, porque digamos es muy cercano para todos, es el tema financiero. ¿Yo por qué tengo la plata en el banco? Porque es obligatorio, ok. ¿Por qué me la cuidan? Ok. O sea, uno cuando mira el esquema financiero es, yo pago para que me guarden mi plata, ok, pero me cobran por una cantidad de servicios, de acuerdo. Pero lo cierto es que yo confío en una entidad financiera. Cuando existe una superfinanciera, una superintendencia financiera de Colombia, dice, yo voy a procurar es mantener la confianza. Acá, digamos, estamos en un tema de mantener la confianza frente a nuestros administrados. La implementación de la tecnología en la administración pública, sin lugar a dudas, constituye un riesgo a la confianza, sin lugar a dudas, por supuesto, porque es que cuando yo miro que la mejor forma o lo más seguro es que todo sea en papel y que la gente trabaje localmente en la oficina. Eso primero, no tiene sentido, no tiene lógica y hoy por hoy es inviable. Tengo que hacer uso de la tecnología, de los accesos remotos, etcétera, etcétera. Nosotros cuando miramos grandes iniciativas de la Contraloría, como es la DIARI, sin lugar a dudas, es una implementación de la tecnología en su máxima expresión. ¿Qué tiene de novedoso o de extraordinario? Nada, en la medida que lo que hace una entidad como la DIARI, órgano como la DIARI, es optimizar, digamos, funciones legales. Es decir, lo que hace la DIARI es lo que podrían hacer muchísimos funcionarios de la Contraloría en un tiempo muy largo. Cuando yo estoy hablando de cimentar, de desarrollar, de generar perfilamiento, inteligencia artificial, pues obviamente está haciendo un proceso mucho más efectivo. Pero de nuevo, volvemos a un tema, y es el tema de la infraestructura, de la confianza que debe tener todos los procesos, toda la implementación de la tecnología en la administración pública. El otro tema es el de los incidentes, por supuesto. Un incidente deteriora la confianza. Si se genera un incidente, hay un deterioro en la confianza y eso es algo que no nos podemos dar el lujo que se presente porque es que, de nuevo, confianza sinónimo de solvencia para poder seguir trabajando. Un incidente, brecha, evento, vulnerabilidad, un incidente. Todos son elementos distintos. Un incidente es distinto a una brecha, un evento o una vulnerabilidad. La ley y las normas solo hablan de incidentes, pero eventualmente puede entenderse que una afectación, como puede ser un bloqueo de una contraseña por varias digitaciones, no tiene la calidad de incidente, pero sí podría calificarse como un evento, porque sucedió un bloqueo de un sistema informático y ahí es donde nosotros tenemos que entender el alcance de uno y de otro. Antes de que hubiera un tema de obligaciones legales o de lo que fuera, había un tema de mejores prácticas. En el área de informática, la tecnología siempre ha ido, actualmente va, y en el futuro va a ser mucho más rápido que los desarrollos legales. Sin lugar a dudas. Es decir, esto no es un tema que, es que eso es en Colombia porque somos un país en desarrollo. No, no es eso. Es un tema que la tecnología es tan dinámica que hay muchísimas formas de generar
de generar nuevas situaciones que hasta hace unos años eran absolutamente impensables. Hace un par de años, hace 30 años, 20 años, a nadie se le cruzaba por la cabeza tener un antivirus en el computador. ¿Por qué? Porque no había conectividad. Hoy por hoy, ¿quién no tiene antivirus en el computador? Todos. ¿Quién tiene un cortafuegos? Todos. Y si nos vamos más adelantico, decimos, bueno, ¿quién tiene un antivirus en el celular? El número se reduce. Y si hacemos una pregunta más fuerte es, ¿quién tiene antivirus en los relojes inteligentes o en los IoTs, en el Internet de las Cosas? Nadie. Pero lo cierto es que un televisor, un equipo de sonido, un Alexa, un ayudante virtual, son elementos técnicos enlazados a la red que son potencialmente vulnerables. Y eso es algo que tenemos que hacerlo y tenerlo claro hoy. Hoy por hoy es obligatorio para todas las entidades públicas o privadas reportar los incidentes donde se vean afectados datos personales. ¿En virtud de qué? En virtud de una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso claramente afecta directamente a la Contraloría. Datos personales involucrados, tiene que reportarle. Y cuando uno reporta eso, lo siguiente es que viene la investigación a ver si se habían aplicado los mejores controles para que yo fuera diligente en todo este proceso. Esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio no es nuestra competente para sancionarnos, la ley 1581 sí establece que la Contraloría, que la Delegatura de Protección de Datos sí puede iniciar investigaciones en contra de entidades públicas y una vez tenga todo el acervo probatorio, oficiar a la Procuraduría para que esta, ahí sí, competente para investigar y sancionar a la Contraloría, termine la operación y determine si hay mérito para una sanción o algo por el estilo. Los chicos malos, es decir, los conocidos hackers, lo que sea, cada vez son mucho más organizados, muchísimo más organizados. Ya existen verdaderas mafias, ya existen verdaderos servicios para cualquier cantidad de actividades, por supuesto, ilícitas. Entonces, esto no es el quinceañero en el cuarto a las 2 de la mañana, no. Son realmente organizaciones que están activas y están montadas. Los riesgos cada vez los tenemos mucho más frontales. Los riesgos es que cada vez hay más tecnología, un tema de masificación, hay una pluralidad de canales, entonces yo voy a acceder ya no solamente por la página, ya no solamente por la correspondencia física, sino eventualmente por correos electrónicos, mensajes de datos, WhatsApp, por todos los mecanismos y herramientas que por política de este y del gobierno pasado y muy seguramente del próximo, y es un acercamiento a los administrados, es genere todos los canales posibles. Y eso está bien, pero el riesgo es que nos volvemos mucho más vulnerables. Cuando yo tengo todos mis papeles encerrados en una caja fuerte donde solo entro yo, pues digamos que el nivel de seguridad es alto, pero cuando yo implemento distintos controles, ese es un tema, distintos canales, pues sí se genera una situación que me pone en una situación de riesgo mayor. Coyunturales, riesgos coyunturales, por supuesto, el teletrabajo o trabajo en casa, sin lugar a dudas, es un riesgo que tenemos que entender, afrontar y sobre todo sobrellevar, porque no nos olvidemos de algo absolutamente trascendental, y es que el trabajo en casa, primero, no es optativo, es obligatorio. Obligatorio no solamente por la conciencia, no solamente por lo ordenado por el gobierno, sino que simplemente es un tema de salud pública. Entonces tenemos que ver cómo seguimos funcionando. Nunca nadie nos dijo, bueno, vamos a esperar 2 meses a ver cómo nos implementamos. No, nos mandaron a la casa y ahí estamos. Nos devolvieron a trabajar con una cantidad de herramientas y de protocolos que vamos a implementar y vamos a seguir implementando, y sin lugar a dudas se seguirán afinando y puliendo en la medida en que hacen parte de una interiorización e implementación de unas nuevas realidades. El aspecto misional de la administración pública es algo que no podemos olvidar. La Contraloría tiene su objeto misional claramente determinado y eso no lo podemos desconocer, que es totalmente prioritario. Cuando hablamos de una resiliencia, ciberresiliencia organizacional, lo primero que se nos viene a la mente es cómo la organización se prepara para un ataque externo malicioso, es decir, una afectación externa e ilegítima.
Eso es así, pero lo cierto es que la organización, la Contraloría, se ve muchas veces afectado a otros factores en la combinación de legitimidad y legitimidad interno y externo. ¿A qué me refiero? Cuando hay una afectación interna e ilegítima, como puede ser un troyano, una puerta trasera que alguien implementó, por ejemplo, porque metió una USB o algo por el estilo, la organización tiene que estar en la capacidad de prepararse para esos eventos, de seguir funcionando y después acciones que aprendió de esas lecciones, cuáles son las lecciones aprendidas. Entonces, algo que hoy es muy obvio y que hace unos años no lo era que simplemente yo no podía habilitar puertos USB. La deshabilitación de los puertos USB es algo reciente en la medida en que se detectó que existía un riesgo que alguien legítimamente, alguien con los permisos, ingresara físicamente a un equipo y ese equipo le introdujera una USB y generara esa situación. Eso es una afectación interna y legítima. ¿Qué puede pasar? Viene una reestructuración. La organización tiene que estar preparada para una afectación interna y legítima. Llega el Contralor y dice, ¿sabe qué? Ahora las unidades se van a repartir así, 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 Yo tengo que estar preparado desde el punto de vista técnico, sin lugar a dudas, tengo que estar preparado desde el punto de vista administrativo, cómo voy a seguir funcionando en toda esta coyuntura. Y por último, una afectación externa y absolutamente legítima, y es precisamente el tema de un cambio normativo. De un cambio normativo es porque cuando surge una norma, cuando de pronto sale una investigación que me cambia lo que yo venía haciendo, ahí es donde tenemos que ver los cambios que afectan a la organización. Tengo que estar preparado, llega una norma, llega una nueva ley, un decreto, una resolución, lo que sea, y tengo que seguir funcionando como venía, diferente como lo venía haciendo. Incidentes, la pregunta no es si pasará, sino cuándo pasará. Cada vez que yo implemento, como lo mencionábamos, en la fila, no echando para atrás, pero sigo en la fila, sin lugar a dudas, y no nos demos a equívocos. Yo no sé cuándo me va a pasar, pero lo que sí tengo certeza es que me va a pasar mañana, hoy o dentro de 10 años, en virtud de qué tan diligente sea en todos los temas. Debo identificar mis riesgos, sin lugar a dudas. No todas las áreas de la Contraloría son igual de sensibles, no toda la información es igual de sensible o atractiva para una afectación externa y legítima. De pronto tengo que estar preparado. Hay algo que de pronto le importa a las personas de manera interna, un proceso disciplinario, un proceso de pago, de investigación, etcétera, etcétera. Hay que entender estos 4 elementos: la afectación interna, externa, legítima e ilegítima. Tengo que identificar nuestras debilidades. Definitivamente las debilidades son el teletrabajo o el trabajo en casa que estamos hablando, o el remoto. Eso es algo que tenemos que entender que sucede, que ocurre. Hay que tenerlo muy bien mapeado. Hay que advertir los riesgos, los problemas. Estos problemas hay que anunciarlos. Una vez que yo tenga conocimiento de esa situación, tengo que hacerlos públicos. Hay que proponer medidas de mitigación, soluciones. Sin lugar a dudas lo tengo que hacer. Y, como se dice, lo más parecido a la realidad es la realidad. Hoy nos estamos comunicando a través de mensajes de datos. Y como mensajes de datos es cualquier tipo de comunicación, tenemos que entender cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que todo lo estamos compartiendo por correo electrónico institucional, nos estamos conectando y estamos haciendo una cantidad de actividades que veníamos desarrollándolos en un ambiente seguro, como era una red interna de la Contraloría, ahora utilizando redes de Claro, de TV, del mismo celulares, de Tigo, etcétera, etcétera, y la tecnología simplemente es la realidad, es el control. Ahora vamos a hablar de gestión de incidentes. Nicole. Perfecto, bueno, gestión de incidentes. Acá hay varios temas que quisiéramos contarles para poder avanzar en esta presentación.
hay requerimientos mínimos de seguridad y calidad para efectivamente realizar todo tipo de operaciones. Inclusive encontramos no solamente normas internacionales y buenas prácticas, sino también dentro del una de las últimas o más recientes circulares de la Superfinanciera, se establecieron las etapas a partir de las cuales se debería atender un incidente o cómo debería realizarse este procedimiento, que es y que coincide con lo que nosotros ahorita les vamos a contar. Sin embargo, de los temas también relevantes es conocer conceptos básicos y fundamentales, como el que trae esa misma circular, la 08 del 2018, y habla sobre vulnerabilidad informática, como la ausencia o la deficiencia de esos controles informáticos que permiten el acceso no autorizado a canales de distribución o a sistemas informáticos de la entidad. Entonces, con base en esta definición, nos encontramos frente a 4 grandes elementos que vamos a hacer referencia sobre el manejo de un incidente. El primero es la preparación. Indefectiblemente debemos estar atentos, verificar, hacer un análisis interno de nuestros sistemas, de nuestra operación, para poder definitivamente comprender cuáles son los aspectos o los procesos o los procedimientos que podrían ser sujetos a este tipo de vulneraciones como las que acabamos de comentar. Adicionalmente, esto implica no solamente una preparación orientada al interno de la organización, específicamente hacer labores ya de administración del equipo o de disponer de los elementos o del software necesario, sino también de asegurar con todos los equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios que efectivamente estén absolutamente organizados y orientados a comprender qué hacer frente a un incidente de seguridad. Y dentro de ese hacer es como vamos a continuar la charla que estamos dando, porque nosotros partimos no solamente desde la perspectiva de la administración o de la organización, que es preciso que estructure y diseñe todos los elementos necesarios para prepararnos, sino que también nosotros como colaboradores o terceros que participamos de esa organización tengamos la capacidad y toda la formación necesaria para levantar la mano en el momento correcto y hacer los avisos que correspondan frente a una vulneración o una brecha que encontremos en el sistema para poder atenderlo de la mejor manera. Ahora, después de ese proceso de preparación muy juicioso, ¿qué sucede? Debemos entrar en un proceso de detección y de identificación, que ya es una labor de campo que ustedes podrán, en el marco de la Contraloría, identificar efectivamente quiénes hacen esta labor. Pero en este punto estamos ante una labor ya que es más técnica y que también implica equipos multidisciplinarios, porque no quiere decir esto que solamente el ingeniero, el CISO, el que conoce de la parte técnica es quien puede resolver o identificar o detectar efectivamente ante qué tipo de incidente estamos. Requiere un equipo multidisciplinario, por eso encontramos dentro de la Contraloría incluso no solamente un área de tecnología, sino que encontramos áreas como la USATI, que está atendiendo y que tiene una especialidad determinada. Dentro de ese proceso de detección e identificación de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, también hay que pasar al momento del análisis y la clasificación dentro de ese incidente. Esa clasificación, hoy encontramos una infinidad de clasificaciones y de taxonomías, incluso ahí tenemos la de Colser, que nos permite determinar ante qué tipo de situación estamos. La misma Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho a través de su manual del manual del Registro Nacional de Bases de Datos, una taxonomía sobre qué tipos de incidentes estaríamos expuestos, si son internos, si son externos, si responden a acciones fraudulentas o no. Entonces,
lo que sigue dentro de este proceso, después de estar muy preparado, tanto la organización como sus colaboradores, luego de un proceso de detección e identificación del incidente y de determinar si es efectivamente un incidente o estamos ante un evento, luego procederá o luego siguen el paso de analizar y clasificarlo dentro de la taxonomía que corresponda para iniciar ese proceso de respuesta y de notificación en caso de que sea preciso ante la autoridad competente. ¿Por qué? Porque dentro de estos procesos de respuesta, ¿y por qué dividimos proceso de respuesta a proceso de notificación? Porque el proceso de respuesta podrá ser a quien notificó la situación para que efectivamente se adopten las acciones pertinentes y efectivamente respondió a no atender los parámetros o los protocolos o los lineamientos que eventualmente ya la Contraloría, voy a referirme a la Contraloría, ya ha estructurado, o si efectivamente corresponde a un ataque externo. Y luego habrá que hacer un proceso de notificación teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos normas de diferente naturaleza, decretos, resoluciones, manuales, lineamientos, donde nos están indicando o requiriendo que como organización debemos notificar cuando ya es un incidente pasado de ser un evento o una vulnerabilidad a un incidente donde hay una afectación real a los titulares de la información, y debo hacer ese proceso de notificación, sea a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Ministerio de Comunicaciones o a la Superfinanciera, dependiendo de quiénes seamos objeto efectivamente de vigilancia, y procederá un montón de preguntas que son las que Rafael hacía quizá en el slide anterior y se preguntaba, ¿cuándo tengo que notificar? ¿A quién debo notificar y qué debo notificar? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones que dice, debo notificar ante la sospecha, que me pone en una situación completamente diferente que la exigencia de la superintendencia que me dice que dentro de los 15 días siguientes a que yo conozca efectivamente sobre el incidente. ¿Que lo conozca quién? El área responsable de administrar y gestionar los incidentes, no quien lo está reportando. Entonces, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, que son dos aspectos diferentes y momentos diferentes, donde hay también una labor de campo y hay labores de administración que son transdisciplinarias, donde no podemos olvidar que hoy por hoy no podemos tomar este tipo de decisiones de una manera totalmente técnica o desde una perspectiva jurídica, sino que es sistémica y debemos traer los varios componentes que le integran. Y finalmente, hacer ese seguimiento y cierre que responde a una tarea de aprendizaje y un aprendizaje validado, no un aprendizaje de increíble, gracias a Dios nos pasó esto para que no nos pase en el futuro otra cosa. No, se trata de un aprendizaje en donde realmente entendamos dónde fue la vulneración, cómo se presentó y podamos efectivamente cerrar esa brecha y mitigar los riesgos asociados para que en futuras ocasiones ya podamos tener los elementos, sea lo que estábamos conversando acá atrás y nos devolvemos en la flecha a los procesos y procedimientos o a las acciones de los colaboradores. Entonces, este mapa o de la gestión de los incidentes nos permite tener una idea muy general de lo que hoy ya disponemos en Contraloría, pero lo que es el deber ser, y además un deber ser con base en normas internacionales, NIST, ISO, pero también en normas colombianas que para ciertos sectores, como es el financiero, ya se han emitido, pero que está en proceso también de nuevos COMPES y de nuevos lineamientos que nos van a permitir actuar bajo estas 4 premisas. La primera, reiteramos, preparación. La segunda, detección e identificación. La tercera será una contención o respuesta. Y la cuarta, seguimiento, cierre o aprendizaje. Son estos 4 elementos que no podemos olvidar y que tanto la administración como organización y nosotros como colaboradores o terceros debemos participar de manera absolutamente armónica en este proceso. Listo, muy bien. El otro tema son las normas. ¿Cuáles son las normas que me están aplicando? Digamos que son muchísimas y tengamos en cuenta algo, y lo menciono porque a uno como abogado en esta área siempre le preguntan, oiga, pero es que el gobierno dijo en este decreto esto y en este decreto dijo esto, pero la Corte Constitucional dijo esto, pero, o sea, no hay, aunque digamos la función de las normas es que sean absolutamente armónicas, lo cierto es que
eso no existe como tal. Más aún, todos estos decretos que hemos visto, nosotros hemos visto la parte emotiva de todos estos decretos que se han expedido en esto son algo descomunal. O sea, la parte considerativa es como la parte legalmente como el espacio donde yo fundamento la decisión que voy a tomar. Entonces, claro, vienen unos fundamentos supremamente extensos donde en última lo que yo busco es soportar la decisión que estoy tomando. Si ustedes miran un decreto, el que declaró la conmoción son como cerca de 9, 12 hojas y es un solo artículo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener acá? Claro, cuando estamos involucrados en este tema, tenemos por delante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura para la Protección de Datos Personales, que como les mencionaba, en principio no tiene capacidad para sancionar a los entes públicos, aunque en algunos foros han manifestado que deberían tenerlo. Yo considero que no debe tenerlo para mantener independencia de la persona calificada para investigar y sancionar, pero de cualquier manera lo cierto es que sí existe en esta circular del año 2018 la posibilidad, o mejor, la obligación de todas las entidades públicas o privadas de reportar los incidentes donde se vean involucrados datos personales. El otro, superfinanciera. No tiene nada que ver la superfinanciera, de acuerdo. No tenemos nada que ver con la superfinanciera, diferente a que la superfinanciera, a través de sus circulares, ha implementado unas mejores prácticas. Entonces, cuando nosotros miramos una circular 007 del 2018, habla ahora sobre resiliencia, sobre ciberataques. Cuando miramos una circular 005 del año pasado, habla sobre implementación de nube, es decir, lo que hace a la superfinanciera es traer mejores prácticas a un contexto colombiano, y eso es muy, muy, muy valioso para todo el resto de personas que estamos, que entendemos que usamos la tecnología para nuestra actividad diaria. La Fiscalía, sin lugar a dudas, sería una actividad ilícita, como ya se encuentra tipificada. Sin duda, la Fiscalía es el ente encargado de investigar, la Contraloría, cómo se ha manejado los dineros, si se ha implementado de una manera adecuada, la Procuraduría, cumplimiento de las normas, y por eso es que, digamos, eventualmente hay una posibilidad de investigación y sanción de la Procuraduría. Es que, y así lo dijo la Procuraduría el año pasado cuando recordó que parte de las funciones de la Procuraduría están que todos los entes públicos cumplan la normatividad y efectivamente la ley de protección de datos y de delitos informáticos hace parte de esa normatividad que tiene que cumplir la Contraloría. Rama judicial, sin lugar a dudas, si llega una orden judicial, si hay una acción de tutela, si vienen una cantidad de cosas, nosotros como Contraloría tenemos que estar en la capacidad de responder esas acciones o esos requerimientos legales que nos vemos obligados. El CECIRT, el COLCERT, son simplemente entidades creadas de la policía, donde se busca es proteger la infraestructura de ataques externos o internos, pero que vayan a modificar. Y por supuesto el MINTIC, que fija las políticas. Nicole lo mencionó, este documento de gestión de incidentes habla que uno debe reportar cuando exista una sospecha de afectación. Digamos que la sospecha puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento yo vivo con sospechas. Yo sospecho de algo que puede pasar o que no puede pasar. Es algo que es importante tenerlo muy, 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 muy presente. Cuando miramos el tema del teletrabajo, nosotros hay unas consideraciones previas que queremos mencionarlos y para entrar a hablar de las 10 mejores prácticas en 10 minutos o menos. Nicole. Entonces, acá, ¿qué resulta importante? En estas consideraciones previas es más un momento de reflexión que queremos proponerles, más que un sinnúmero de pregunta-respuesta, y son las siguientes. ¿Qué medidas se han adoptado en la organización para atender esta nueva virtualidad? El segundo, Rafael, si quiere irlo pasando. ¿Qué se ha informado a los colaboradores en relación con estos puntos? ¿Hemos podido valorar los riesgos asociados
a esta nueva situación de trabajo remoto, atendiendo las funciones de cada colaborador. Recordemos que muchos de nosotros tenemos funciones que por nuestro rol y nuestro perfil eventualmente estamos manejando información confidencial reservada que cuando estábamos en nuestro espacio físico guardábamos y que hoy por hoy, ante una nueva situación de virtualidad, debemos seguir guardando. Entonces, hoy por hoy debemos valorar esos riesgos asociados atendiendo la función que tengo según el cargo y la función que yo desempeñe. Ahora, hemos revisado cada uno de nosotros esos términos y condiciones de los sistemas de conexión. Muchas veces nos encontramos, hoy estamos a través de Teams, que incluso Teams a veces puede tener algún inconveniente porque hoy no me puedo conectar, pero no es por Teams, sino es porque eventualmente yo tengo un problema de red y entonces decido pasarme a otro tipo de conexión de Zoom o de Google. Y al final la pregunta es, ¿este sistema de conexión está aprobado dentro de la Contraloría o yo me he tomado la molestia eventualmente de revisar esos términos y condiciones y cuando yo entro a usar este tipo de conexiones estoy entregando qué tipo de data? Acuérdense que además no solamente es la información que estamos poniendo dentro del sistema de conexión, sino además que nos está grabando la voz, que nos está grabando nuestra cara, entonces son datos incluso biométricos y sensibles en consecuencia. Ese sistema de gestión de seguridad contempla además riesgos asociados a esta nueva situación de trabajo a distancia. Estamos realmente dentro de nuestro esquema de gestión de seguridad contemplando esos nuevos riesgos hoy, donde, como ya comentábamos, efectivamente antes tenía yo mi espacio cerrado y eventualmente podía atender unas llamadas puntuales para poder conseguir eventualmente algunas pruebas en calidad auditora y ahora estoy haciéndolo desde mi casa, eventualmente con otro tipo de terceros que sí son familia, pero al fin y al cabo es información reservada o confidencial. ¿Cómo estoy validando la autenticidad de los emisores y receptores de los mensajes de datos? Acá hablaremos de firma electrónica y firma digital, recordando que hoy por hoy incluso hay un nuevo decreto que salió dentro de esta nueva emergencia, en donde nos permite a las entidades públicas acceder a este concepto de firma electrónica con una flexibilidad mayor. Pero esa flexibilidad no implica que yo no deba validar efectivamente estos elementos de autenticidad respecto del mensaje de datos que yo estoy enviando y recibiendo. Y finalmente, estamos usando herramientas tecnológicas para controlar el cumplimiento del trabajo o proteger la salud. Efectivamente, hoy por hoy hay muchas herramientas, Corona Apple, de la misma superintendencia, inclusive podrá ser que la misma Contraloría eventualmente pudiera desarrollar alguna herramienta para poder definir cómo vamos a desarrollar estos nuevos esquemas de virtualidad y al mismo tiempo proteger la salud. Entonces, comencemos, Rafael, entonces estos 10 en 10, que son las 10 mejores prácticas en 10 minutos, para que ustedes vayan pensando, ¿esto estoy haciéndolo o no? Y para que ustedes efectivamente lo tengan en cuenta, son mejores prácticas. Muchas veces no vamos a lograr estas mejores prácticas porque, como bien decía Rafael, estamos ante una situación, una emergencia de salud económica que nos sacó de nuestros lugares cómodos de trabajo y que nos puso tanto a la organización en una situación de reaccionar rápidamente y a nosotros como colaboradores de atender esa reacción y de hacer lo mejor que podemos. Entonces, son buenas y mejores prácticas que ojalá las podamos seguir. Primero, nosotros no deberíamos utilizar el mismo dispositivo para trabajo y para temas personales. Claramente el dispositivo es un elemento que no se vuelve solamente una herramienta, sino se vuelve un factor de autenticación dentro de la misma red. Cuando yo utilizo el mismo dispositivo para acceder remotamente vía VPN, para acceder de cualquier forma o para acceder y en el mismo dispositivo, estoy haciendo TikTok, en el mismo dispositivo, estoy navegando, estoy metiéndome a Onion, me estoy metiendo a sitios no tan seguros, pues eventualmente puedo comprometer el dispositivo y de alguna manera ver afectado el dispositivo, y ese es un tema complejo por lo que les comento, y es porque un factor de autenticación es el dispositivo mismo. Segundo,
debo bloquear la pantalla en tiempos de descanso, así como lo hacía en la Contraloría, así como tenía yo ese objetivo y esa línea de comportamiento de si me paro, voy al baño, si voy por un café, si voy a una reunión, cojo y bloqueo mi pantalla, así mismo debo hacerlo incluso en mi hogar. El entrenamiento sobre los riesgos es muy importante. Claro, yo soy un funcionario, dirigente, etcétera, etcétera, pero me tienen que decirme cuáles son los riesgos. Es decir, yo como abogado del área jurídica no tengo ni idea de los riesgos. Claro, existe algún tipo de expertise que obtengo, digamos, de manera directa o por la misma práctica, pero lo cierto es que yo tengo que entender que hay mucha información que no tengo. Y digamos, dentro de un esquema diligente, a mí tienen que informar de cuáles deberían ser mis actividades diligentes en el uso de estas herramientas. También sacar un backup periódicamente. Nosotros hablamos que uno de los incidentes más recurrentes últimamente es algo que se conoce como el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es un ataque que existe hace muchísimos años. O sea, de mí, sé decir que lo conozco o sé de su existencia hace 20 años. Cuando yo estudié la maestría, yo vi casos donde ocurrían situaciones similares. ¿En qué consistía o en qué consiste? Simplemente es que entran a mi disco duro y me encriptan el disco duro, es decir, me bloquean el acceso a mi disco duro y la única forma de acceder a la información que está en el disco duro es con una contraseña la cual obviamente no conozco. Entonces, a renglón seguido me llega un mensaje diciendo que su sistema es muy inseguro, que colabore con la causa, entonces que me pague determinado número de bitcoins. ¿Qué es lo que pasa? Eso, en un principio, es un incidente que debería ser reportable. Eso era lo que se venía distinguiendo de esa manera. Lo cierto es que en Europa, que eran muy conservadores, ya ha ido cambiando un poco la medida de este tipo de determinarlo como incidente, en la medida en que si yo tengo un backup y me encriptan la información, ¿yo cómo hago para recuperar esa información? Pues simplemente formateo, sobrescribo y pongo a trabajar en el backup. Es decir, no se vio afectada la información, que en últimas es lo que busca proteger la norma. Quinto, cada dispositivo debe tener su propio anti-malware. Como bien decía Rafael, cada dispositivo que tenemos y que estamos usando, incluso en nuestro tiempo de trabajo e incluso el personal, debería tener su propio programa de antivirus para que pueda detectar y eliminar esos virus o informáticos que podrían estar afectando nuestro desarrollo laboral o si estamos usando dispositivos personales para poder trabajar, pues que no afecten nuestro trabajo también. Utilizar una red Wi-Fi segura. Digamos que por lo general nuestros proveedores nos informan, tienen redes seguras, no nos informan, pero digamos una buena forma de averiguar es llamar a nuestro proveedor y decir, oiga, yo tengo un protocolo de seguridad WPA2, WPA3 o algo, porque estos WPA2 es el estándar mínimo que yo debería tener en mi red. Claramente, al hacer todas las comunicaciones en una red Wi-Fi es eventualmente más vulnerable a si yo me conectara directamente por cable. Usar doble factor 7, utilizar un doble factor de autenticación. Ustedes han visto un poco la tendencia que antes nosotros manejamos, ponga su usuario y su contraseña, y mi usuario y mi contraseña me autenticaba y me lo permitía, pero lo cierto es que un usuario y una contraseña lo puede conocer cualquier persona. ¿Quién es la persona que se valida remotamente? El que sabe el usuario y el que sabe la contraseña. Entonces, ¿hacia dónde tiende la industria? Hacia la industria, digamos, las mejores prácticas a utilizar un doble factor de autenticación que involucren no solamente usuario y contraseña, sino unos elementos biométricos o unos elementos puramente personales. Por eso es que cada vez que yo ingreso a mi banco últimamente me mandan una contraseña a mi celular. ¿Por qué? Porque es que se estima que el celular siempre está en contacto con la persona y en esa medida, digamos, es un doble factor de autenticación. Los bancos norteamericanos están utilizando un factor biométrico. Como todos los celulares ahora tienen sensores de huellas, sensores de cara, de aspectos morfológicos y biométricos, lo utilizan como un doble factor. Tienen identificado al equipo, tienen identificada la conexión, pero adicionalmente me pide un elemento adicional que es
inamovible de la persona, como la huella, la cara, etcétera, etcétera. Octavo, no debemos reciclar contraseñas y debemos definitivamente poner contraseñas que sean difíciles de adivinar. Debemos recordar que ya tenemos en la Contraloría políticas en esta materia. Debemos hoy por hoy, más que nunca, revisar esos sistemas de gestión documental donde la USATI, la OSEI han trabajado en diseñar estas políticas que nos permiten tener pautas y lineamientos en relación, por ejemplo, en este caso, de contraseñas. Noveno, tener el software actualizado. ¿Cómo hago para hacer que la gente tenga software actualizado? Pues simplemente le programo o le doy las instrucciones para que automáticamente el software se actualice. Está identificado y está probado que estadísticamente que gran parte de los ataques se dan frente a vulnerabilidades del software. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una casa de software identifica una vulnerabilidad en su software, inmediatamente saca un parche. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente no actualiza, no tiene actualizado el software, digamos, esa vulnerabilidad permanece y es lo que hacen los atacantes. Los atacantes lo que hacen es empezar, cuando identifican una vulnerabilidad, empezar a atacar distintos sistemas para ver, como se dice, le pegan al perrito y pueden tener acceso a algún sistema informático que no tenga ese software actualizado. Y décimo, usar una VPN, una red virtual privada, obviamente es lo ideal, no es fácil, es costoso, pero digamos, hay que tenerlo, es provista por el empleador y de alguna manera es un buen elemento para poder hacer transacciones más seguras y poder identificar e individualizado más fácilmente a la persona. Bueno, ahora unas recomendaciones para proteger esos datos personales ante esta nueva situación de movilidad. La organización y los colaboradores, como hemos venido diciendo, deben participar de manera conjunta, simultánea y armónica en todas estas acciones de trabajo remoto. Esto no solamente es de la organización o de los colaboradores. Esto es un trabajo armónico y conjunto y se deben adoptar recomendaciones como las siguientes en materia de datos personales. Recordemos, el primero, respetar la política de protección de datos personales en situaciones de movilidad definida por la Contraloría. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe observar esas medidas y esas recomendaciones que están recogidas en las guías y políticas de protección de datos y seguridad de la información que la Contraloría ha expedido antes y con ocasión de esta nueva situación de movilidad, así como del resto de las normas y procedimientos que la desarrollen. Y especialmente hay un elemento fundamental que concierne al deber de confidencialidad en relación con los datos personales a los que estemos teniendo acceso con ocasión del desempeño de nuestras funciones laborales en estos tiempos de movilidad, es decir, en estos tiempos de virtualidad. Ahora, un ejemplo, ¿dónde encontramos hoy esa política? Que muchos vamos a decir, no, sí, yo sé que hay una política, pero no sé dónde está. Está dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad, la política de tratamiento de datos. Ejemplo, acá está el link. Y ahí vamos a encontrar muchos otros documentos como el que les mencionábamos, el de contraseñas, una infinidad de información que va a ser útil y que si antes era útil, hoy tiene mayor relevancia por los nuevos temas que vamos a contarles. Segundo, como hablábamos, si hay una sospecha, efectivamente que mi información ha podido verse comprometida, debemos comunicar efectivamente esa información de inmediato y cualquier anomalía que pueda afectar la seguridad de la información y a los datos personales tratados debe notificarse sin dilación y a la mayor brevedad posible a través de los canales definidos. ¿Qué sucede si no hacemos esto? Que podemos estar permitiendo que la brecha o la vulnerabilidad sea más grande y más profunda y luego no haya una forma de ¿qué? Contenerla. Recuerden los cuatro elementos que conversábamos, las cuatro etapas. La detección, que eso haremos parte todos como organización, colaboradores y organización, y el siguiente, la contención, que ya va más enfocada hacia la organización, pero es importante que cada uno de nosotros podamos identificar e informar y notificar el área que corresponda. Como tercer elemento está proteger el dispositivo utilizado en movilidad y el acceso al mismo.
A ver, si disponemos de un equipo corporativo que nos han entregado, pues no deberíamos utilizarlo con fines personales o particulares y evitar así el acceso a redes sociales, a correo electrónico personal o páginas web, ¿cierto? Así como otros sitios que puedan ser susceptibles de contener virus o que puedan favorecer para que efectivamente ingrese algún malware o algo y pueda afectar el equipo corporativo con información que es de la organización. Segundo, si el equipo que estamos utilizando para establecer la conexión remota es personal, es decir, es mío, es mi celular, hoy no puedo conectarme con el equipo corporativo, debo evitar hacer de manera simultánea mi actividad personal con la profesional y debo definir perfiles independientes para desarrollar cada tipo de tareas. Si tenemos dudas de cómo definir estos perfiles, podemos levantar la mano y acudir al área que corresponda para que nos acompañe en ese proceso, pero sí debemos definir perfiles independientes. Tercero, el sistema antivirus instalado en el equipo debe estar operativo y actualizado. No podemos no tener ese sistema que esté hoy activo. Cuarto, debemos siempre verificar esa legitimidad de los correos electrónicos recibidos. No podemos, si antes teníamos dudas de este correo eventualmente será la DIAN, tan raro, no tiene logo o tan raro, tiene un logo diferente, pues hoy más que nunca debemos comprobar que el dominio electrónico del que procede es válido y conocido, e incluso desconfiar de esa descarga de todos los archivos o extensiones que son inusuales y que nos pueden estar generando algún ruido y que no corresponden con el correo, con el cuerpo del correo del contrato y el archivo que está adjunto y que pueda generar un patrón inusual dentro de ese correo electrónico mensaje de datos. Por último, una vez concluida la jornada de mi trabajo en situación de movilidad, debo desconectarme de la sesión, debo cerrarla, ¿cierto? Y apagar o bloquear el acceso del dispositivo. Es absolutamente relevante que hagamos estos pasos cuando estoy en cualquiera de estas situaciones, protegiendo siempre el dispositivo que estoy utilizando en movilidad. Ahora, ¿qué otro paso o cuál otra recomendación? Cuarto, garantizar la protección de la información que yo estoy manejando. Recordemos que porque yo esté en una situación de movilidad, no pierdo ni el perfil que estoy desarrollando en el ejercicio de mis funciones y además sigo siendo funcionario público o sigo teniendo unas responsabilidades con la organización. Entonces, si estoy en un lugar público, ¿y por qué hablamos de un lugar público? Porque eventualmente ante esta situación de cuarentena no tengo mi momento de acceso, de conexión en mi casa, me toca hacerlo desde otro lugar, o si estoy en mi entorno doméstico, en mi casa, es obligatorio adoptar siempre las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que yo estoy gestionando o tratando. Recordemos que el tratamiento de datos personales no es otra cosa que la operación o conjunto de operaciones orientada a recolectar, almacenar, circular, usar, suprimir datos personales. Es decir, cualquier actividad en donde yo tenga un dato personal, yo debo garantizar esa confidencialidad. Esté en un lugar público, en un entorno doméstico o incluso esté desarrollando mi tarea dentro de algún sistema en donde me toque ir a la oficina para atender algún tema puntual, dentro de las excepciones legales que hoy se dispone bajo este nuevo entorno. Segundo, si habitualmente se genera y yo estoy trabajando con papel porque definitivamente la información no la puedo disponer de manera virtual durante la situación de movilidad, es importante minimizar o evitar esa entrada y salida de documentación, ¿cierto? O extremar esas medidas o esas precauciones para evitar accesos no autorizados por parte de terceros. Entendamos que terceros hoy incluso hoy es mi familia, que normalmente tenemos dentro de nuestro entorno familiar, pues unos elementos diferentes que pues diríamos, no, pero es que es mi familia. Mi familia es un tercero. En consecuencia, la información que yo tengo de carácter confidencial dentro de mi entorno laboral no debe ser conocida por un entorno diferente a ese. Inclusive, tampoco debe ser conocida por un entorno laboral diferente a aquellos perfiles que están permitidos y que pueden conocer esa información confidencial. Tercero,
La información en soporte papel, incluyendo esos borradores que sacamos y que vamos trabajando, no podemos desecharlos sin garantizar que adecuadamente los estemos destruyendo de una manera correcta. No podemos arrojar esos papeles o trozos en papeleras que eventualmente alguien podría recuperar y acceder. Recuerden que hoy por hoy estamos haciendo uso de entornos que no son los más seguros, en donde estamos en nuestra casa, inclusive tenemos un papel borrador que estamos escribiendo por un lado, por el otro queda libre y eventualmente ese pedazo libre decimos, no, pues que lo podemos usar como material de reciclaje. No debemos hacer esto cuando se trata de información confidencial de nuestro entorno laboral. Cuarto, conviene extremar las precauciones para evitar el acceso no autorizado a la información personal propia y de terceros manejada, no dejando a la vista ningún soporte de la información en un lugar donde yo esté desarrollando mi trabajo remoto y bloqueando las sesiones de los dispositivos cuando estén desatendidos. Quinto, se debe evitar exponer la pantalla a la mirada de terceros. Sexto, en la medida de lo posible es aconsejable prevenir que se puedan oír conversaciones por parte de terceros ajenos utilizando, por ejemplo, auriculares, así como tenía Lidia ahorita, que cuando comenzó la charla tenía sus auriculares, o retirándonos nosotros al espacio que podamos, ¿cierto? Para evitar tener el acompañamiento de terceros. Recordemos, vuelvo a insistir, terceros son hoy nuestro entorno familiar. Por último, dentro de estas recomendaciones, guardar la información en los espacios de red habilitados. Debemos recordar primero que es necesario que evitemos almacenar la información generada, que estamos trabajando hoy, dentro de esto ya, no sé, vamos quizá ya un mes, 2 meses mal contados en esta nueva situación de movilidad. No debemos guardar y almacenar esa información de manera local en nuestro dispositivo. Debemos siempre de manera preferente hacer uso de esos recursos de almacenamiento compartidos en la nube que nos ha proporcionado la organización. 2, si se permite la utilización de esos equipos personales, no debemos utilizar aplicaciones que no estén autorizadas por la política de la entidad, por la Contraloría, para compartir información, ni absolutamente nada. Es evitar, incluso lo oíamos en la primera charla del doctor Víctor Muñoz, evitar usar WhatsApp para poder mandar información y cuando se trata de información confidencial, pues mucho menos. Tercero, no se debe bloquear o deshabilitar la política de copia de seguridad corporativa que esté definida en cada dispositivo cuando se trata de un dispositivo que nos han entregado en ejercicio de nuestro trabajo. Y cuarto, es recomendable revisar y eliminar periódicamente esa información residual que pueda quedar almacenada en el dispositivo como archivos temporales del navegador o descargas de documentos. Hablamos y lo mencionábamos cuando hablábamos de firma digital, firma electrónica, algo tan recurrente. Es muy importante tener en cuenta que todos, por ley, digamos, ya existe una definición desde la ley 527 de 1999, es decir, hace más de 20 años, de lo que se conoce como mensaje de datos. Mensaje de datos es cualquier información generada, almacenada, transmitida, etcétera, etcétera, por medios electrónicos, ópticos, conocidos o por conocerse. Es decir, cualquier cosa es un mensaje de datos. Muy bien. Cuando nosotros queremos validar el origen de ese mensaje de datos, estamos hablando de un entorno electrónico, tenemos que hacer un poquitico de historia. El tema de la firma, ¿en qué consiste? La firma en abstracto consiste básicamente en cómo quien firma valida lo que está en la parte superior de ese correo electrónico, de ese mensaje. Entonces, históricamente ustedes han visto que las cartas, los contratos siempre se firman al final de todo el texto. ¿Para qué? Para validar, para manifestar su aceptación de todo lo que se ha escrito. En las notarías, cuando hay necesidad de hacer una adenda, una nota a una escritura pública, está la escritura, se firma. Si hay que adicionar algo, se vuelve a firmar. Se incluye lo que se quiere hacer y se vuelve a firmar. Si hay que hacerle una corrección dentro de la escritura, entonces en vez de decir 8 hectáreas, se van a decir 15 hectáreas. Hay que poner una nota en la escritura diciendo no son 8 en la página tal, línea tal, no son 8, no son 15 y firmamos, simplemente como para validar. Dicho lo anterior, la firma tiene una relevancia muy importante en el sentido de tener certeza de quién es el que remite la comunicación. Claro, cuando nos vamos a un entorno electrónico, digamos, la firma no solamente es un elemento estático y abstracto, sino que muchas veces la misma firma me permite
la misma firma me permite validar que el texto no ha sido alterado y modificado. Desde la ley 527 que les mencioné, la ley que se conoce como Ley de Comercio Electrónico de 1999, se establecieron dos elementos. Uno, la firma electrónica y otro, la firma digital. Me adelanto y digo, la firma electrónica es el género y la firma digital es la especie, es decir, la firma digital hace parte de la firma electrónica. La firma digital, como especie de la firma electrónica, es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos que utiliza un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Para cuando nosotros hablamos de firma digital, por virtud de la ley, estamos hablando que esta firma digital tiene que, o en la firma digital tiene que participar lo que se conoce un tercero de confianza, que estamos hablando de una entidad de certificación, llámese Certicámara, Andes, cualquiera de estos, donde estos terceros manejan una llave pública, una privada, sistema PKI, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como firma digital. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es la firma electrónica. Fíjense que, y les cuento un poco anecdóticamente de este tema, y es que cuando se expide la ley 527 por allá en el 2000, en la época que estaba en pleno boom, lo que ustedes oyeron como la burbuja. La burbuja, entonces, digamos, fue el auge de las entidades de certificación y la gente no tenía certeza o mejor, se llegó a plantear que la única información que valía era la que estaba firmada por firma digital. De hecho, hasta hubo un decreto que ya fue derogado, donde se decía que la información para que tuviera validez legal tenía que ser firmada por una entidad de certificación abierta, es decir, en ese momento solo había una. Digamos que esto evolucionó, o mejor, se puntualizó y se estableció en el año 2012, es decir, casi 3 años después, una norma reiterando que era una firma electrónica. Entonces dice, mire, la firma electrónica son métodos tales como, hago especial énfasis en el tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos siempre y cuando el mismo sea confiable, apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. Esto es muy importante porque básicamente cuando decimos firma electrónica es cualquier mecanismo de identificación que pueda determinar que soy yo la persona que está enviando la comunicación. Podemos decir que como decimos, la foto de una firma es una firma electrónica, sí. ¿Una dirección IP es una firma electrónica? Sí. ¿Un correo electrónico puede entenderse como una firma electrónica? Sí. Pero un elemento que es muy importante es lo que la misma ley establece y son los acuerdos EDI. Un acuerdo EDI es el convenio que van a hacer entre emisor y receptor de la comunicación. Y ojo, y también, claro, la ley aguanta todo, el papel aguanta todo, pero en últimas hay un elemento súper importante y es eventualmente qué validez puede tener una firma, llámese digital o electrónica. Cuando nosotros pensamos que una firma digital es segura y per se es legal, no necesariamente, porque una firma digital es un token, un usuario y una contraseña. Si yo no soy el usuario del token y tengo usuario y contraseña y hago alguna firma, digamos, sin la debida autorización del titular del token, porque lo descuidó o lo que sea, yo sí podría alegar que hubo eso. Ojo, estamos en un escenario judicial donde tengo que entrar a probar todo esto. Así que al igual que la firma electrónica. Es que, Rafael, esa firma no la hizo usted. Sí la hice yo y usted sabe que fui yo y aquí está la cadena de correos. Entonces, un elemento muy importante para tener en cuenta, sobre todo para esa nueva realidad, este nuevo normal, donde realmente nosotros tenemos que entender que las comunicaciones van a tener un gran elemento de buena fe y de debido proceso. Acordémonos que hay muchísimas comunicaciones que se están yendo con foto de firma. Entonces yo tengo un documento en Word, le pego la foto, lo convierto en PDF y automáticamente se me volvió legalmente firmado. Lo cierto es que nosotros en Datetic somos muy celosos y si bien ese sistema lo usamos, etcétera, etcétera, no siempre es el más aconsejable. ¿Debo de firmar todo digitalmente? Depende de la sensibilidad de la información. ¿Qué es lo recomendable? Imprima, firme realmente
y escanee o tome una foto, porque en esa manera yo sí puedo garantizar que el texto de la hoja y la firma van a estar en la misma calidad. Cuando yo le pongo una foto de una firma a un Word, lo convierto en PDF, ¿yo cómo hago para saber si la firma es impuesta o es real? Pues simplemente agrando el texto, y si ustedes se dan cuenta, el texto original de la comunicación siempre permanece sólido, fijo. Y el de la firma, como es una foto, es una imagen, al agrandarlo se empieza a pixelar, y así yo puedo saber si es una foto o es una imagen impuesta. 3 atributos que hemos mencionado es que la autenticidad, en la medida que se pueda verificar que el mensaje de datos fue firmado por su autor, la integralidad del mensaje y el no repudio, que yo no pueda repudiar la comunicación que lleva una firma. Un elemento o un decreto entonces otro tema. Los 2 mecanismos que coexisten en nuestro ordenamiento jurídico es la firma electrónica, la digital. La implementación dependerá del uso que se le pueda asignar y el análisis del riesgo, le mencionaba. No es lo mismo una resolución del superintendente, de una investigación del superintendente, del señor procurador o de una investigación, a algo que puede ser simplemente, no sé, el correo del amigo secreto. Felicitaciones al cumpleaños a la chiqui. Es decir, son sensibilidades de información muy diferentes. La firma electrónica es apropiada en presencia de un acuerdo previo entre las partes, entendiendo cuál va a ser el alcance y cuál va a ser el conducto y el mecanismo de identificación. En virtud de la pandemia se expidió el decreto 491, donde el artículo 11 establece un elemento muy importante para todas nuestras comunicaciones. Dice así el artículo 11. De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Claramente el gobierno dijo miércoles, las entidades necesitan seguir firmando actos, providencias y decisiones. Y dijo, mire, durante el periodo de aislamiento preventivo, ya nos estableció un límite temporal, las autoridades a que se refiere el artículo 1 de este decreto, donde está la Contraloría, entes de control, gobiernos, autoridades, etcétera, cuando no cuenten con firma digital, la que hicimos mención anteriormente, podrán válidamente suscribir actos, providencias, decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, como puede ser la que se utiliza en los certificados de Cámara y Comercio, cuando voy a atacarlo físicamente, digitalizadas o escaneadas. Las escaneadas es la firma, la foto que nosotros veníamos hablando, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por ese medio. Claramente existen unas herramientas en PDF, en Adobe, que me permiten utilizar distintos mecanismos, pero lo interesante de esto es que ya existe una validación legal vía decreto 491 de este año para poder utilizar la firma electrónica, que era la que veníamos mencionando anteriormente. El otro elemento que queremos hablar es el uso de la tecnología en la lucha contra la pandemia. Muchos han mencionado en las noticias, se ha hablado de una cantidad de cosas que suenan casi que ciencia ficción. Lo cierto es que es una realidad. Lo cierto es que la tecnología está al servicio del hombre, está al servicio de los intereses superiores que hablábamos al principio, como la seguridad nacional, como la salud pública, etcétera, etcétera, existen. El punto es qué tan riesgoso es, y es un punto que tenemos que analizar con el corazón, analizar con la situación en la que nos encontramos. A hoy, o a esta mañana, los países que tenían aplicaciones oficiales, hago mención a oficiales, estaba Australia con BitSafe, Arabia Saudita, Bahrein, China, Colombia con el Corona App, Checoslovaquia, Ghana, Israel, India, Israel, Malasia, Macedonia del Norte, Singapur con Trace Together. Son las aplicaciones que lo que buscan es, fíjense, unos elementos diferentes, tratar de llevar un control, y por eso la palabra control siempre va con comillas, porque es bastante intimidante llevar un control de cuál es el movimiento, por un lado, y cuál es el crecimiento del coronavirus. Entonces, aquí es donde hablamos de estas aplicaciones que se vienen dando. A hoy, aplicaciones no oficiales, y encontré que hay más de 60 en diferentes países. En diferentes países hay aplicaciones en Polonia, en Noruega, en Holanda, en Malasia,
en Singapur hay 3, en Corea del Sur, en Sri Lanka, Inglaterra, en Estados Unidos hay varias, en Vietnam. A nivel global está la de la Organización Mundial de la Salud y la Coalition App, que son aplicaciones que lo que buscan es poder hacer una traza de cuál es el movimiento de lo que se viene presentando. ¿Cuál es el riesgo? A mí cuando me dicen cómo estoy funcionando a nivel país, digamos que claro, es intimidante. Cuando me hacen un zoom y me empiezan a decir, ojo, es que no le estoy hablando de Colombia, le estoy hablando le estoy hablando de Cundinamarca, ojo, le estoy hablando de Bogotá, ojo, le estoy hablando de la zona norte, ojo, le estoy hablando de Chapinero, ojo, le estoy hablando de la calle 70 a la calle 65, entre la quinta, cada vez me van mapeando más. ¿Cómo lo pueden hacer eso? A través de aplicaciones. Entonces, cuando nosotros miramos y decimos, ¿cuál es el gran desafío? La privacidad. Y en ese punto, los invito a hacer un análisis muy personal. Y es, oiga, yo estoy juiciosito en mi casa, friego, fumigo al que entra, fumigo al que sale, estoy súper paranoico con el tema, el portero, los domicilios, nadie me sale, nadie me habla, nadie, etcétera, 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 etcétera. A mí me interesa saber si mi vecino o el portero que me está recibiendo los domicilios tiene síntomas. Tal vez sí, tal vez no. Voy a respetarle su privacidad. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Miércoles, si yo soy el que tengo los síntomas, quiero que mis vecinos sepan que yo tengo los síntomas, quieren que mis compañeros de trabajo sepan que tienen mis síntomas. Y ojo, ahí hay un tema de responsabilidad, y es que si los tengo, sin lugar a dudas, tengo que reportarlo. Pero el tema de la privacidad es algo que nos afecta, no tanto por mi celo privado, sino por las implicaciones que pueden tener. Ustedes han visto todo lo que se ha presentado, persecución a los médicos que están trabajando, no quiere usted médico, largue eso, si no le va a matar a sus hijos, y una cantidad de situaciones que son muy absurdas y locas, pero son la consecuencia de una paranoia que estamos viviendo realmente. ¿Qué tecnologías? Rafael, yo ahí además lo complemento con un tema, y es, tenemos definitivamente además un deber de cumplir y de informar cuando estamos enfermos. No es un tema de un deber social solamente de, ay, quiero hacer un bien a mi vecino, o a mi vecino de trabajo, a mi vecino del hogar, sino que es un deber hoy por hoy que si no lo cumplo, puedo estar incurriendo en sanciones, incluso penales. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, y por eso es tan complejo el desafío que acaba de exponer Rafael, porque estamos ante situaciones particulares que incluso podrían exponer nuestra privacidad, pero tenemos un deber mayor de hacer, es de informar, y lo que hará la organización es tomar esa información y gestionarla y hacer el tratamiento de la manera más orientada a cumplir con la finalidad para la cual se le ha dado esa información. Sin lugar a dudas, un presidente colombiano hablaba que primero es la diplomacia y después es la plomacia. Todos los decretos de aislamiento dicen, ojo, no lo hagas, no lo hagas, pero si lo llega a hacer, las consecuencias son cuáles, temas, aspectos penales, de privación de la libertad, de multas que se presenten, porque realmente al yo tener o los síntomas o el coronavirus y no respetar el aislamiento, soy un potencial no generador, pero sí puedo esparcir este tema, que es lo que claramente se quiere evitar. ¿Qué tecnologías son empleadas actualmente a hoy? No sabemos qué está pasando durante esta conferencia o qué va a pasar hoy por la tarde, pero digamos a hoy lo que se utiliza es una, información de ubicación por celdas por parte de los prestadores de telefonía celular, celda y área de radiación. Cuando aparece alguien identificado, resulta que Pedro Pérez fue diagnosticado con coronavirus. Un prestador de telefonía celular sabe exactamente qué zonas, por qué zonas anduvo esta persona. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando yo me conecto y prendo mi celular, siempre estoy conectado a una celda que irradia una zona geográfica específica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente va de celda a celda por la ciudad, yo puedo hacer un
traza de por dónde ha avanzado esta persona. Entonces esta persona cogió la circunvalar, bajó la 26 por toda la 26, después fue a la 68, hizo la U y llegó a una zona que puede ser la Contraloría, los edificios de al lado, la Cámara de Comercio de la 26, pero es un área que está cubierta por una sola celda. Cuando yo tengo identificado que esta persona, a quien yo conozco quién es, porque es que el operador celular sabe quién es el dueño de esa línea celular o la persona jurídica dueña de esa línea celular. Sigamos, lo tengo identificado que estuvo ahí y al mismo tiempo, en el mismo momento en que esa persona estuvo ahí, puedo saber, y lo sé, otras teléfonos celulares que estuvieron en la misma área, yo puedo de alguna manera mapear las personas que están en un alto riesgo. ¿Por qué? Por el teléfono celular, por las celdas que hay. 2, localización de celulares y equipos tomando las ISPs, las direcciones IPs, por las redes sociales. Entonces resulta que yo accedo a una red social y yo sé exactamente si la persona se conectó en Wuhan o donde surgió esto, yo voy a saber que esa persona viene de ahí. Yo puedo saber perfectamente que esta señora o este personaje se fue a Colombia y accedió a la misma correo electrónico, pero ya no está en Wuhan, sino ahora está en Colombia, en Bogotá, y después está en Nueva York, y después estuvo. Yo puedo saber realmente mis visitantes en qué sitio o de qué sitio han accedido. Aún si acceden por telefonía celular, yo puedo saber en qué zona geográfica están, porque obviamente si yo me conecto en mi red celular Comcel, sale que es Comcel. Si yo me voy a roaming a, o sea, España, y voy a entrar por otra red, pues obviamente va a saber que es el mismo número celular, pero que me estoy yendo para otro lado. Y si a eso le sumo que esa persona ya está diagnosticado, pues ni hablar, tengo un perfilamiento muy, muy grande. Aplicaciones, páginas web y autotest. Todos estos sistemas que dicen, oiga, ¿usted sufre? Sí, no, encuesta. ¿Cómo saber si tiene coronavirus? Entonces usted dice, es anónimo, no le digo nada, pero entonces usted entra desde su computador, desde su celular, y si usted tiene fiebre, sí, ha estado en zonas, sí, ha tenido contacto, sí, usted queda marcado. ¿Qué podría pasar? No digo que esté pasando, pero podría pasar es que el gobierno le dijera a estos prestadores, oiga, dígame quién ha llenado positivamente este cuestionario. ¿Para qué? Para poderlo identificar y eventualmente aislarlo. Es que el cuento del aislamiento, que nos suena normal, es un encarcelamiento, es una privación de la libertad, donde dicen usted no puede salir de su cuarto, usted no puede salir de su casa, y si sale de su cuarto del hotel, lo expulso del país, como ya hemos visto que ha pasado. Aplicaciones de información voluntaria. No, a diferencia de los test, aquí es donde me hacen un cuestionario. Muchas empresas, sobre todo que trabajan en áreas rurales, le han hecho cuestionarios a sus trabajadores. Oiga, ¿usted ha sufrido estos síntomas? Sí, no. ¿Ha tenido contacto? Sí, no, no. Y dependiendo de las respuestas, lo sacan a campo o lo dejan en una oficina o lo dejan en su casa. ¿Qué ha pasado con esto? Y esto no es leyenda urbana, es una realidad. Muchos alcaldes le han dicho a las distintas empresas, usted me está trayendo a trabajar gente aquí a mi pueblo. Yo necesito que usted me deje ver los exámenes para ver si todas esas personas que me están trayendo cumplen o, digamos, manifestaron no tener los síntomas. Un tema complejo, sin lugar a dudas. Otro, el de contactos por Bluetooth, que es lo que hemos visto, el acuerdo, la aplicación que tiene Google con Apple, y es que a través de mi Bluetooth yo hago un seguimiento y cada vez que yo estoy en contacto con otros usuarios de celular que tienen esta aplicación, yo guardo un contacto, llamémoslo así. Entonces yo me subí en el Transmilenio y estoy en contacto con 60 personas o con 5.000 personas en el mismo bus, pero lo cierto es que ellos ya saben que yo existo. Si resulta que me mando a hacer un examen y me sale positivo, yo digo, salí positivo, el sistema automáticamente le manda un mensaje a esas personas que estuvieron en contacto conmigo en el Transmilenio, en la oficina, en el camino, con todas las personas que me crucé en el centro comercial almorzando, en mi casa, y le mando diciendo, ojo, porque yo ya fui diagnosticado y ya puede estar usted y lo pude haber contagiado. Es decir, automáticamente el sistema informa y manda una alerta para todas las personas. Las cámaras infrarrojas para lectura masiva de temperaturas. Claro, ustedes saben que uno de los síntomas más usados o más exteriorizados es el de la temperatura. ¿Que hay una cantidad de gente asintomática? Listo, eso no lo vamos a hablar ahorita. Pero lo cierto es que un síntoma
recurrente es el de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa y qué funciona? Existe y, digamos, nos compartían alguna vez un elemento de seguridad que tienen la fuerza policial en Emiratos Árabes, y son cámaras que van implementadas en los chalecos de la policía, en los cascos de la policía, que detectan la temperatura de las personas. Entonces, eso funciona para, de una manera movible o de una manera fija. Yo pongo la cámara con detección de temperatura y yo sé exactamente, esta persona que tiene una temperatura mayor de 38, venga para acá. Cuando me preguntaron, cuando me pidieron la autorización, me están individualizando sin lugar a dudas, pero es parte de la tecnología para tratar de contener este tema. Y las aplicaciones, ¿para dónde vamos? Que las aplicaciones casi que se nos van a volver como un pasaporte de inmunidad. ¿Por qué? Porque resulta que estos pasaportes de inmunidad nos van a decir, oiga, este tipo, Rafael, no estuvo en ninguna de estas áreas. Este tipo nunca ha estado en contacto con esto. Y casi que una persona privada va a terminar validando mi buen comportamiento, o mejor, mi buena suerte de nunca haber estado en un momento inadecuado junto a una persona inadecuada, si lo podemos llamar así, porque claramente la persona inadecuada puedo ser yo, puede ser mi novia, mis hijos, cualquier tema de estos, hacia allá vamos, un poco a una perfilación, un perfilamiento donde la gente o las organizaciones o los estados, procurando mantener la seguridad de sus connacionales, van a empezar a requerir pruebas que usted no sufre nada de esto, o nunca ha estado expuesto, o que simplemente se encuentra liberado de esto. Y ojo, hoy hablamos del coronavirus, pero acordémonos que esto muta, que van a venir otros virus, y digamos, esto no es algo que el 28, listo, ya se curó todo, chava Dios, que es que en Israel ya hay una cura para esto, hay una vacuna, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos demoramos en implementarlo? Es algo que es muy difícil de digerir, pero lo cierto es que esto, como se dice, llegó para quedarse. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Pues la única manera de vivir es seguir viviendo. Y finalmente, en estos temas que hemos hablado, de seguridad, de firma, de implementación, de trabajo en casa, hay que mantener la confianza. La confianza es la piedra angular en cualquier relación, laboral, personal, lo que sea. 2, hay que tener clarísimo que la Contraloría tiene un aspecto misional, y el aspecto misional de la Contraloría debe cumplirse por encima de todo, es decir, me refiero es implementando la tecnología, implementando las mejores prácticas, implementando todos los elementos que estén a nuestra disposición. Y eso es algo también muy importante, y es que la Contraloría y todas las entidades y todos los estados tienen recursos limitados, y tenemos que hacerlo de la mejor manera que podamos. Hay que valorar el riesgo asociado al teletrabajo. Sin lugar a dudas, este es algo que llegó para quedarse, y es algo que no podemos desconocer, y tenemos es que adecuarnos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Hay que tomar, en caso de un incidente, hay que tomar una acción, hay que evaluar la situación, hay que analizar si fue un evento, una brecha, hay que tomar acciones. ¿Qué vamos a sacar? Cuando estamos dentro de un escenario de incidente, hay que sacar del aire los equipos involucrados, nunca apagarlos, jamás apagarlos, pero sí eventualmente restringir la posibilidad que un tercero externo siga manipulando nuestros equipos. 2, pues comunicar a las partes interesadas que se estén presentando, definir acciones complementarias a tomar. Aquí uno debe tener en cuenta la parte técnica, la organizacional, la estratégica, la jurídica, concertar si vamos a reportar, y claramente estar preparado, documentar y socializar procesos que me hagan mucho más ágil mi actividad. Establecer lineamientos y manual de reporte de incidentes. Ahí sí, como lo mencionábamos, cómo reporto el incidente, para qué reporto el incidente y a quién reporto el incidente. Hay que estudiar, prever y ser diligente. Nosotros lo decíamos, en otras palabras, la diligencia de hoy es la negligencia de mañana. En estos temas de seguridad, en estos temas de salud, en estos temas de trabajo
en casa, de comunicaciones electrónicas, lo que hoy es diligente, mañana es absolutamente negligente. Hoy por hoy estamos tomando unas medidas que son buenas, solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Qué pasa si de pronto nos dicen, es que eso también va por el aire? Entonces ya no vamos a tener, de nada va a servir un aislamiento de 2 metros porque se van a requerir, no sé, 5 metros. Esas mascarillas de tela no sirven, solo sirven las N bla, bla, bla. Son temas que hay que analizar y es algo que hay que prever, leer, estudiar y ser absolutamente diligente. ¿El fin justifica los medios? Miércoles. Este es un tema que yo les confieso, a mí me genera muchísimo conflicto personal porque yo soy un convencido y respetuoso de la privacidad, pero soy un convencido del interés general sobre el particular. El fin justifica que todos perdamos nuestra privacidad para proteger a unos o a otros, que se pierda. Mejor, ahí vienen las frases que es mejor, una frase que alguna vez que a uno le mencionan en la universidad, y es preferible 10 personas culpables en la calle que una persona no culpable en la cárcel. Trasladado al tema de seguridad o de salud pública, es preferible respetar la privacidad, así eso implique un tema de contagio masivo. No sé, no me suena, pero son elementos que nos tocó vivir, que nuestros hijos ya están más adecuados, pero los que tenemos ciertos años nos cuesta mucho más trabajo, pero no tenemos opción, no tenemos que seguir adelante. Finalmente no, eso era como lo que queríamos compartir con ustedes, no sin antes agradecerles su presencia, su paciencia. Este es un tema que todos estamos aprendiendo, todos estamos desarrollando y nada, eso era todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rafael, doctor Gamboa, por esta interesante conferencia de un tema que es como tan álgido para nosotros, Contraloría. Tenemos unos cuantos comentarios y preguntas de parte del público que quisiéramos compartir con ustedes. Winston Alexander Cabrera Tamayo nos cuenta: comparto lo expuesto sobre la sensibilidad de la información y su disposición, ya que el manejo de expedientes digitales en los diferentes procesos misionales no ha llegado al 100%, y el uso de las nuevas tecnologías debe ser objeto de capacitación y contar con la identificación previa de tener disponibles todos los elementos tecnológicos en la casa. No nos puede pasar lo que actualmente al gobierno, que entregó computadores y tablets a los niños y no tienen internet para la aplicación de la virtualidad. En ese sentido, debe evaluarse ese tema. Totalmente de acuerdo con Winston. Este es un tema que se nos llegó, se nos presentó. El ejemplo que cita de los computadores es muy cierto, de las tabletas. Un gobierno anterior entregó tabletas sin internet, entonces terminaron siendo como para juegos, pero sí es un reto que nos involucra no solo a la entidad, sino claramente a nosotros los funcionarios. Asenet Rojas Morales nos comenta: gracias por la socialización del tema, por cuanto en lo relativo al acceso y tecnología en materia de teletrabajo se requiere capacitación, medición de riesgos y pruebas del acceso al sistema. Un tema muy importante para mencionar: el teletrabajo se encuentra regulado en la ley. Digamos que financieramente presentar o pretender que el 100% de los funcionarios cuenten con teletrabajo es inviable, y no lo digo pro Contraloría o pro privado, sino que son esquemas que deben ser excepcionales. Por eso ahora la tendencia en el mundo, y no es un tema colombiano en el mundo, es buscar un híbrido por eso hablamos de trabajo en casa o trabajo remoto fuera de las instalaciones regulares, para hacer la distinción de teletrabajo. Por su parte, Leonard Giro Benítez Betancourt nos pregunta: por favor, ¿me sugieren qué antivirus usar en equipos de cómputo de escritorio? Ahí sí, como se dice, los expertos siempre recomiendan los más fuertes, McAfee, Norton, etcétera, como los más populares, y no por un tema comercial o mercantilista, sino porque realmente un antivirus es bueno o malo en la medida en que tenga capacidad y tenga gran mercado, es decir, que tenga muchos usuarios, y es simplemente buscar en los top 3, top 5 de los antivirus. Existen varios, mencioné algunos y no tengo ningún vínculo con ninguno, simplemente
buscar cuáles son los más populares y usar uno de esos. No solo en el computador, sino sin lugar a dudas en el celular. Gloria Rocío López Orjuela nos comenta, la CGR debe apuntar a solucionar el tema de la red privada o institucional, porque la pandemia nos tomó totalmente desprevenidos. Y en efecto, estamos usando equipos personales, redes Wi-Fi, WhatsApp, celulares personales. Por allí fluye toda la información con los riesgos que esto genera, pero las auditorías no dan espera y hay que entregar resultados. De igual manera, los sujetos de control que deben entregar la información utilizan canales no privados y para acceder a esa información nos toca crear cuentas e instalar programas y el riesgo aumenta. Sin lugar a dudas, yo siempre me acuerdo la frase de mi profesor de procesal, que lo más parecido a la realidad es la realidad. No hay un mundo perfecto, no hay un escenario, está Disney, está el mundo de las fantasías, pero lo cierto es que tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos y sobre todo valorar los riesgos y sopesar todo lo que nos encontramos. Muchas gracias, Gloria. Sí, acá hay un tema adicional que me gustaría complementar a la pregunta, no la inmediatamente anterior, sino la anterior, y es, como nos está indicando acá el ingeniero Aristizábal, tenemos en la Contraloría Kaspersky, que es el antivirus de la Contraloría. Entonces, efectivamente, por favor, debemos tener en cuenta, como al inicio de la conferencia indicábamos, siempre revisar lo que tenemos al interior de nuestra organización es lo primero. Revisemos las políticas de tratamiento de información, las políticas de contraseña, todos los lineamientos que juiciosamente las áreas, la OSEI y la USATI han venido desarrollando en conjunto. Entonces, esto es lo primero. Y ante la duda, lo que les sugerimos es levantar la mano y preguntar a estas áreas si no sabemos efectivamente qué antivirus disponemos o cuál sería el link correcto para poder utilizar o cuál es la plataforma oficial. Estas son las áreas idóneas para atender ese tipo de requerimientos y lo pueden hacer a través del medio más idóneo, pues que lo consideren una llamada, un correo electrónico, mesa de servicio. En consecuencia, importante que dispongan de esos canales de acceso que ya están establecidos por la Contraloría y además que seamos todos conscientes de esos lineamientos que ya se están estructurados para poder instalarlos también en los dispositivos que estamos usando en nuestros hogares vía remota hoy por hoy. Tenemos una pregunta que la gerencia Quindío nos hizo llegar vía mensaje de voz. ¿Qué validez legal tiene un informe de auditoría que ha sido firmado con una firma manuscrita escaneada y pegada en un documento Word que más tarde se convierte en formato PDF? ¿Es eso una firma digital? Exactamente, ¿qué es una firma digital? Bueno, en ese punto, digamos que, como les mencionaba, para esos efectos tenemos el decreto 491 de 2020, que, digamos, valida y permite perfectamente darle validez a la firma de esa investigación, que se entiende la coyuntura en la que estamos. Y yo creo que a pesar de no existir ese decreto, va a seguir teniendo validez en la medida en que el texto, mejor dicho, el acto administrativo realmente surgió a la vida, existió. Mecanismos probatorios de su decisión, digamos, hay varios, y para responderle a la gerencia, ese tema estamos en frente de una firma electrónica, género. La firma escaneada, foto de la firma, es una firma electrónica, avalada por la ley y recientemente contraavalada por el artículo 11 del decreto 491 de 2020. Finalmente, Ricardo Antonio Rueda Monroy nos pregunta, ¿y qué pasa si la persona tiene un emulador de IP? Esa es una situación que se puede presentar perfectamente.
el punto ahí es donde viene, yo puedo hacer un washer, puedo hacer un emulador, puedo engañar a los sitios y de hecho parte de los VPN lo que busco es engañar al receptor de la página web a la que accedo a los IPs. Digamos que ahí sí se dice, ¿qué pasa si tengo un emulador? Pues que lo va a poder engañar. ¿Qué pasa si hago una llamada de larga distancia y me conecto remotamente desde otro país? También lo puedo engañar. Simplemente como se dice en derecho, las normas están generadas o son desarrolladas para los aspectos generales y no para los aspectos puntuales. Entonces la generalidad es el acceso de la persona, los riesgos existen sin lugar a dudas, pero es algo que nosotros en la medida en que va avanzando el tiempo vamos a poder identificar eso. Les mencionaba la diligencia de hoy, negligencia de mañana, es porque hoy por hoy existen mecanismos para poder identificar ese tipo de transacciones, tipo sistemas donde engañen el IP, tipo sistemas tipo OLA, digamos son fácilmente detectables, pero sistemas tipo, se me acaba de olvidar el nombre de este Golden Frog, donde realmente la conexión, yo puedo conectarme a través de un ISP ubicado real y físicamente en otro país, digamos es muy difícil de sobrepasar ese engaño de la conectividad. Y tenemos una última pregunta de Eligier José Padilla Navarro. ¿Los hallazgos configurados a través de Teams son válidos? Lo digo por la vulnerabilidad de esta aplicación. En mi concepto personal, Rafael Gamboa, sin lugar a dudas son válidos. El hecho que una herramienta haya sufrido como Teams o como Zoom o como cualquier otra, tenga vulnerabilidades, vuelvo y menciono, todos los sistemas son vulnerables. El sistema físico es vulnerable. Lo cierto es que no le quita veracidad, realidad y exigibilidad a la normatividad por haberse hecho en un sistema que naturalmente es vulnerable. Muchísimas gracias, doctora Nicole, doctor Gamboa, por el tiempo que nos han dedicado, por este espacio, por acompañarnos durante esta sesión virtual de la Semana de la Seguridad, y a todos nuestros participantes, en el nombre del señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, del jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, coronel José Antonio Poveda Montes, de los servidores públicos de la USATI y en el mío propio, agradecemos su participación en este evento. Por favor, no dejen de acompañarnos en la sesión de cierre de esta sesión virtual de la Semana de la Seguridad que tendremos el viernes 15 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias por tu asistencia y muy buena tarde para todos. A todos muchísimas gracias y buena tarde y resto de semana. Gracias a todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien.